Bueno, pues aquí estamos un día más, en este caso pues con el amigo Pablo de Luca, la Musnao. Pablo, buenas Está bien, tardes. Cedro, ¿cómo está? Aquí Bien, bueno, estamos, ya bueno. viene el solajero, ya viene el majek, aquí Sí, en Aguere, muchacho. aquellos Muy bien. cancos que iban a Chiguerga en busca del sol. Sí, bueno, pues empezamos hoy haciendo un homenaje a la mujer. Y nunca mejor dicho, porque justamente el miércoles 21, o sea, el próximo miércoles, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Baño de Cabras del Mar, amigos del Milcar, ¿no? Sí. Va a haber un acto en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, calle Quintana 18, en la que va a verse la gran Tamusnaut, una gran sabia, Silvia Torrens, que es una narradora oral, experta en animación y promoción lectora, que va a hablar sobre costumbres guanche, va a hablar algunas palabras en guanche, y después a continuación un servidor va a dar una charla sobre la mujer amazigh canaria y continental, por parte del Centro de Estudios Imazigh de Canarias. Hay una gran expectación, bueno, esperamos que vaya la gente y que invitamos a todos a que asistan, ¿no? El próximo miércoles 21 a las 7 de la tarde, en el Instituto de Estudios Hispánicos. Bueno, pues Eh, invitamos a todo el mundo para que asista, que esté por allí también, que Es disfrute una de... información, primero va a estar la compañera, ¿no? Silvia Torrens, con una narración y con una serie de espectáculos, diríamos, de las antiguas maguadas, ¿no? La que siempre ha significado el papel de la mujer guanche, ¿no? Y canaria actual. Y después, como digo, este audiovisual que habla de la mujer canaria y continental, con fotos, con información al respecto de cómo eran los rituales, etcétera, ¿no? Pues bien, y qué mejor hablar ya que viene esta Tamusnaut, que Silvia, Sí. de las santiguadoras. Las santiguadoras ha sido un elemento esencial de la cultura canaria, heredera directa de las costumbres de los primeros guanches, ¿no? De los primeros guanches y canarios en general que había en el archipiélago, ¿no? Sí. Bueno, pues de la tradición oral hay información porque, bueno, cuando en nuestros tiempos, allá por los 90, los indios hemos ido recopilando información directa, ¿no? Sobre todo de la zona norte, que comprendía el antiguo mencellato de Icoden, ¿no? Bueno, que estaba, digamos, formando parte, o se extendía en lo que es Icododino, La Guancha, San Juan de la Rambla, etcétera. Estas santiguadoras, ¿no? Sí. Son las que directamente llevaron la herencia cultural de los guanches, ¿no? En cuanto a los cuidados, a las curaciones, Sí. a esa serie de fórmulas que hacían para curar el sol, Esa etcétera, ¿no? farmacopea, Y ¿no? una Que cosa tenía, sí. curiosa, que ahora me viene a la memoria, bueno, cuando había peleas entre los chiquillos en esa zona, ¿no? En el Sí. campo, que se batían a pedrada limpia, o sea, había una serie de peleas Sí. de buena lid, ¿no? Sí. Noble, y el que no se agachaba o el que no se apartaba, pues recibía una pedrada en la cabeza o en la nariz. Y entonces, claro, rememoraban, ¿no? las antiguas batallitas de los guanches, ¿no? Sí, Y sí. cuando había una piedra que caía en la nariz y se producía una hemorragia, pues lo que aconsejaban las santiguadoras era que había que sacar un pañuelo, llenarlo de ortigas, las plantas, Ajá. escacharlos bien, y sacarle el jugo a las ortigas. Ay, mi madre. Mojar el pañuelito y metérselo por la nariz. Eso terminaba de raíz con la hemorragia, ¿no? Vaya. Ajá. Esto es interesante porque ha sido, bueno, sobre todo la parte norte de Tenerife, ¿no? Es la zona de Coden, ¿no? Estamos hablando de Icodino, estamos hablando de La Guancha, Sí. estamos hablando de La Rambla, que era muy importante este papel o esta función que tenía la mujer santiguadora Sí. como buenas herederas de las Amusnao. Y ahora estoy recordando una palabra que apunté en su día, que la he vuelto a retomar, Sí. que ya ni me acordaba, que era la palabra Añascán. Añascán. Fíjate bien, Añascán, que se escribe A-N-A-S-K-A-N, Añascán. Sí, Bueno, sí. pues Añascán era la figura del diablo. El diablo que decían que se aparecía, ¿no? Era una costumbre por la que los guanches tenían mucho respeto, ¿no? Cuando salía este animal
que simbolizaba lo maligno, ¿no? Sí. Y que había pues una reacción en contra Sí. de este animal, a través de los rezos, a través de los amuletos de protección, Sí. y a través de una serie de elementos culturales que lo que hacían era neutralizar. De ahí viene la famosa frase cruz, perro maldito, Sí. cuando en los caminos se encontraban con algo para ahuyentar el diablo en forma de perro, El perrete, etcétera, ¿no? sí. Pues curiosamente Añascán es una palabra que se puede traducir como el que se muestra o aparece. Es un verbo, ascan, cabilio, de la parte de la cabilia, ¿no? Después hablaremos de esta influencia Sí. continental, que significa hacer mostrar o aparecer, ¿no? Sí. Entonces, claro, se aparecía el diablo, el que se aparece o el que se nos muestra Sí. de repente y nos crea o creaba un miedo, creaba un respeto, ¿no? Sí. Y era justamente este diablo que después también tenía el nombre de Tibicena, se conoce más por Sí, ese nombre. también lo hemos Tibicén. visto, exacto. Tibicén, que bueno, bajo nuestro punto de vista está asociado a una palabra tuareg que es abes, que significa morder, el que muerde, Tibicén. Sí. Y entonces, claro, de ahí esa palabra que ha creado o se ha mantenido en la tradición cultural de hoy en día como cruz, perro maldito, ¿no? Sí. Que es la forma de ahuyentar al diablo que parecía en forma de animal, ¿no? En forma de animal. Esto es importantísimo porque las santiguadoras eran lo que en aquel tiempo, cuando todavía la farmacia, la industria farmacéutica no estaba, estamos hablando de los años 50, años 60, no estaba en su pleno apogeo. Hoy en día los medicamentos pues sustituyen a todo esto, pues se aplicaban plantas medicinales y una serie de cosas, y eso lo llevaban a cabo estas mujeres sabias, ¿no? Estas Sí. tamusnaut, que es como por ejemplo Silvia, ¿no? Que es una sabia, en la feminización de la palabra amusnaut, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces, claro, creo que es importante dar esta información para que nuestro pueblo lo sepa, ¿no? Todo se relativiza, todo se va, diríamos, olvidando, pero no hay que hacer, Sí. no hay que hacer un poquito de, hay que hacer un poco de énfasis en lo que es la previvencia de esas costumbres que, a pesar de la Sí. conquista y a pesar de la llamada conquista, bueno, nunca se ha conquistado, porque en el fondo el canario, tanto de un lado como de otro, en todas las islas se ha resistido, ¿no?, a este Sí. proceso que llaman conquista, porque se resiste a través de la cultura. A través Bien. de la Oye, cultura. repíteme la palabra de nuevo que dijiste antes. Añascán. Añascán. Hay Es una curiosidad, palabra- me llamó la es una atención. palabra que simboliza Sí. el diablo. Pues mira, Curiosamente, pues lo mira, que se aparece, porque pues yo mira. todo veo así. Y lo tenía olvidada esa palabra, Sí. tenía en mi archivo y dice, coño, pues Sí. lo voy a decir justamente ahora que viene. Pues mira, te voy a este decir tema, una ¿no? cosa, te voy a Dime, decir una dime. cosa. Curiosamente, el otro día con Lali González hablando, el padre Lali era herrero y él se pasaba en la fragua todo el día. Y entonces él tenía una palabra que uno tiende a pensar que es asquear, y no es asquear. Dice, eso me tiene ascuado. Ascuado es quemado. Cuando Claro, alguien, es que que algo me ascuado tiene que me viene- molesta, ¿no? sí, pero es ¿sabes que- una cosa? Que ascua viene del De fuego. ascón. Es de raíz también ascón. Y bueno, hay Claro. del vasco proviene del vasco que es ausco. Por eso te digo a ti Curioso. que relacionado con el diablo, con el infierno, Sí. oye, que Y de ahí viene la palabra, la palabra castellana ascuas. sí, Tienen ascuas. pero te das cuenta cómo los canarios hemos utilizado un sustantivo Hay ascua muchísimos como verbo sustantivos. ascuar, Claro, hay muchos sustantivos en este caso también participio como ascuado, cansado, Hay quemado mucho- de todo eso. Eso me tiene ascuado eso a mí. Hay mucha palabra masís que viene de... Es tremendo, es que tremendo. vienen a Me castellana, saltó el automático desde que lo dijiste. que hay unas palabras castellanas que vienen de amasij, ¿no? Por ejemplo, Sí. la palabra vereda. La Sí. palabra vereda viene de la palabra amasij abrid, que significa camino. Abrid, que era un vereda, Sí. significa camino. O sea, hay un montón de palabras, ¿no? Sí. Igual que la palabra ansina. Sí. Ansina, que significa así, de este modo, viene de una palabra amasij del Marruecos Central, significa amshina, significa lo mismo, así. Pero bueno, todo esto es consecuencia de esa resistencia cultural y esa vida
diríamos, idílica que tenían los guanches al principio, sí, y que fue totalmente rota por la invasión castellana que produjo, bueno, ese ser esclavista llamado Alonso Fernández de Lugo, ¿no? Ya su padre, no tan conocido, Pedro Fernández de Lugo, junto a su madre Inés de las Casas, sí, tuvieron a este siniestro personaje, Alonso Fernández de Lugo, que nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, ¿no? A mitad del siglo XV, y era el segundo, el primogénito se llamaba Pedro, ¿no? Pues él era pues un esclavista. Entonces, este padre, el padre de Alonso Fernández de Lugo, el padre del adelantado, justamente llegó a Canarias a mitad del siglo XV para ir tanteando el terreno a ver si había material esclavista, o sea, sí, si había gente, estos guanches, susceptible de vender como esclavos, ¿no? Esa sí, fue una de las diríamos avanzadillas que después provocó, ¿no?, lo que era el negocio de aquel tiempo, ¿no?, la conquista del territorio, la conquista y la invasión de estos territorios que estaban allende los mares, en este caso el continente africano, para tratar a la gente, para poder hacer sus negocios de mercaderes, en fin, haciendo un poco la destrucción de una forma de vivir, de una cultura, y lo que era peor, la captura y las racias esclavistas, ¿no? Esto es importante recordarlo siempre, porque, ya digo, la forma de resistir de un pueblo es la cultura. No estamos hablando de política, estamos hablando de cultura, sí, y eso es algo que es neutral. totalmente de acuerdo, sí. Reconocido por la UNESCO, reconocido por las Naciones Unidas. Todo pueblo tiene derecho a su cultura por encima de todo y sobre todo. Sí, lo que pasa es que cuando son los propios miembros de tu pueblo los que no lo entienden, porque hay que recordar que el tema de la historia canaria desapareció y querían desaparecerla. Claro, a esos miembros del pueblo canario que no lo entienden, hay que hacerlos entender. Cierto. Porque si no, el que reniega de su madre no tiene perdón de Dios. Sí, y que no es un caso exclusivo de Canarias. Renegar de la patria, renegar de la madre tierra, es como traicionar a tu madre. Pero que no es exclusivo de Canarias. Vete a Andalucía para que tú veas cómo Andalucía, como en otras partes de la península o de cualquier otro país, la base de la antropología, el estudio de la persona, el lugar, la etnografía, el folclore, tiene que estar. Son sus señas de identidad, cada uno como es. Eso es lo que hay que demostrar. Que el que reniega de su tierra, en el fondo reniega de su familia, reniega de su madre, reniega de sus antepasados. Y es lo peor que puede ocurrir. Sí, porque después es lo que se dice, los ingleses tienen para eso una palabra que es outcast, que es paria. Es decir, está fuera de... Y entonces, lamentablemente, esa globalización lo único que hace que los chicos vivan en un sitio que no saben, no quieren, no aman, no entienden, claro. Y esta labor de concienciación, qué casualidad, fueron extranjeros. En este caso, en el siglo XIX, Berthelot, con su francés Tenerife, Faidherbe o René Vernon, que tuvo 5 años de estancia, fueron los que más defendieron la permanencia y el estudio de la cultura canaria y de la herencia guanche. Estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XIX. Y claro, era una época de esplendor en esta historia, ¿no? No hay que olvidar que Aquilino Padrón, en la Isla del Hierro, en 1873, descubrió los grabados del Hulan, en la Isla del Hierro, como grabados líbicos bereberes, ¿no?, que estaban un poco, digamos, conectando al continente, en este caso a la parte de la Cabilia, a la parte de la Numidia, la antigua Numidia, estos caracteres líbicos bereberes. Y después resulta que ponía los franceses, que eran unos medios, el sistema francés político, no los científicos, sino el sistema francés político, que lo que quería era monopolizar, porque en aquel tiempo estaba el colonialismo francés muy vigente en el norte de África, y diciendo que eran poblaciones rubias que venían de Europa. No, eso está totalmente, las poblaciones libias, ¿no?, estoy hablando, estaba totalmente descartado por un autor, se llama René Dessange, que niega absolutamente que esos libios rubios fueran de ascendencia europea. Ya en los bajorrelieves egipcios se ven que los libios eran de rasgos claros, ojos y cabellos claros,
ya en los bajorrelieves egipcios, por lo tanto, no tiene que ver nada absolutamente con la ascendencia europea, absolutamente nada. Pues entonces, claro, toda esta diríamos, defensa de los rasgos, de los vestigios que hay en la roca, en los grabados líticos, etcétera, que hay en todas las islas, no solamente en el Hierro, sino en todas las islas, y cada día aparecen más, pues son restos que hay que proteger, que hay que no decir su emplazamiento porque van salvajes a destruirlos, ¿no? Adrede, lo destruyen adrede, para romper y para destruir la cultura de todo un pueblo, ¿no? Bueno, y estamos hablando, por volver al tema que citabas antes de las curanderas, a mí me vino a la cabeza don Antonio González González. Don Antonio iba a cazar, de chico menudo, él no cazaba, iba con los padres, con los familiares, un tío de él creo, en la zona baja de aquí del municipio, que hay conejos también, en la zona de la costa, y entonces dice que los perros, fíjate tú, los perros de casa se rozaban con las eufurbiáceas, se dice, ¿no? Son los cardones, los cardones. Los cardones. Euforbias, exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que la leche es cáustica, todo lo sabe, que aquí se usaba para la gente de las curanderas, para las verrugas, para curar heridas, cicatrizarlas y demás, ¿no? Y entonces resulta que los perros lloraban porque tú veías que la carne en viva, y que él se dio cuenta como un cabrero cogía unas uvas chiquititas, conocidas aquí como uvas guanches, y se las restregaba para calmarles la inflamación y el dolor. Hasta que después él, en el estudio, en el laboratorio, mejor dicho, estudió que tenían acetil salicílico. Es una cosa increíble, está en su memoria, él lo escribió y todo. Y es tremendo. Entonces, ¿te das cuenta tú cómo ese digamos, sustrato de nuestros antepasados que vieron esa flora endémica es la que hizo, algunos de ellos, no digo todo, porque mucha gente dice, no, eso después fue traído de algunas, otras no, otras estaban aquí con nosotros. No, y aparte de eso, lo que te dije antes de la ortiga, ¿no? La ortiga, aquí que la laguna, bueno, la sabe, el ortigal es un topónimo, pero la ortiga es buenísimo con las hemorragias, por ejemplo, ¿no? O sea, el jugo de la ortiga, que no hace falta ningún medicamento, que se pone el jugo de la ortiga en una hemorragia y se corta automáticamente. Esto ya lo decían las antiguadoras, la decían las Tamusnaut. Doña Juana la Madroñera tenemos aquí nosotros, en los altos del Realejo, que está más atrás. Don Manuel, ojalá consigamos dinero para sacarle el libro a don Manuel Álvarez. Y sobre todo, hay muchísima incidencia en la zona del antiguo mencellato de Icoden, que ya sabes, bueno, que a partir de Barranco Riz para allá, significó, y es un receptáculo, todavía hoy, la parte de Icoden de los Vinos, la parte de la Guancha, son verdaderos receptáculos de la tradición oral, y el Salón de la Rambla, ¿no? En la que pervive el recuerdo de las antiguadoras, esos rezados, esas oraciones que se decían, y que la gente nuestra, no tanto la juventud, pero que son restos culturales que hay que ver. Pues todo esto va a estar, diríamos, en la próxima conferencia, repito, del miércoles 21, el próximo miércoles, a las 7 en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, calle Quintana 18, con la compañera Silvia Torrens y con un servidor hablando de la cultura amasij, canaria y continental. Sobre todo dedicado a la mujer. Bueno, ese ser que es el 50% de la población canaria, que hay que respetar al máximo, como lo respetaban los guanches. Como lo respetaban los guanches. Hoy estoy un poco disgustado yo con eso, porque mira, si no has visto la primera página, del diario Aviso, te sugiero que la veas. Porque lo que dice es simplemente el balance de que Canarias es una de las regiones donde más la gente llama, donde más incidencia hay de la violencia hacia la mujer. Pero tú sabes lo que me molestó, ¿sabes lo único que me molestó? Que sale la imagen de un hombre de espalda con un puño cerrado apretado y al fondo una mujer y un niño difuminadas por la cámara en un sillón. Yo digo, eso venderá periódicos, pero desde luego no hace un favor. Pero mira, tenemos que decir que entre los guanches, ¿no? Sí. Había un respeto máximo a la mujer. Sí. Y eso lo dice Espinosa, lo dice Abreu Galindo, lo dice Torriani, sobre todo Espinosa y Abreu Galindo. Cuando una mujer estaba en un sitio solitario y un hombre la encontraba en un sitio solitario, no podía ni mirarla, ni dirigirle la palabra, si la mujer no lo miraba o le dirigía la palabra. Sí. Y si el hombre que la miraba y la hablaba sin dirigirle la palabra, estaba condenado a la pena máxima.
Con eso te digo todo. Era máximo el respeto que tenía por la mujer. Bien. Y el papel de la mujer, aparte de la cerámica, aparte de la continuidad de lo que es la cultura guanche, es un papel fundamental. Ya se ha perdido totalmente con la sociedad judeocristiana, desgraciadamente, se ha perdido ese respeto. No hay más que ver los atentados machistas, ¿no?, a las mujeres que se realizan en Canarias, ¿no?, por no hablar de otros lugares. Lamentablemente no solamente judeocristiana, el mundo de árabe malentendido, como todo es malentendido, pues trata a la mujer. Las mujeres están viendo ahora las telenovelas de Turquía como si hombres y mujeres, cuidado, no solamente mujeres sino hombres también, y después resulta que en Turquía puede ser. Tuve aquí el otro día un señor que, bueno, hubo un terremoto y están sacando dinero para ayudar a las familias allá y demás, y yo hablando con él y todo, y la situación de la mujer en Turquía y en esos países es degradante. Entonces lo que digo yo de que en cualquier caso, sea la religión que sea, oiga, el fenómeno, diríamos, o la idea de igualdad entre el hombre y la mujer no podía estar más representado que en la sociedad guanche anterior a la llegada de los europeos. Quizás porque entendía claro, quizás a lo mejor porque se entendía de la bendición de lo que supone el que una persona lleve a otra dentro. Claro, que ellas son las portadoras de vida. Era la fertilidad, era la portadora de vida. Era vamos a llamarlo así, la mano derecha del hombre. O sea, en realidad el hombre se ocupaba de los pastoreos, la guerra. No sé si los chinos lo conseguirán alguna vez, pero hasta ahora, que yo sepa, por lo pronto todos venimos del mismo sitio. Pero ¿qué sería? Salimos del vientre de nuestra madre. ¿Y qué sería de la cultura canaria sin el papel de la mujer? Y esto es lo que va a decir la compañera. Oye, pues bueno, una cosa nada más. Gracias. Recuerda de nuevo el día, es gratis, ¿no? La entrada es gratuita. Sí, claro, lo que ya faltaba ya para la cultura. Es el miércoles 21 a las 7 de la tarde. Venga, en el Instituto de Estudios Hispánicos, por debajo de la Peña de Francia. La calle Quintana del Puerto de la Cruz. Muy bien, un abrazo a Musnao. Muchísimas gracias. Disculpa por la espera, pero ha valido la pena.